El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional. Hay personas que se despiertan todos los días con esa sensación ahogada en el pecho, como si hubiera un peso invisible. No es una tristeza pasajera. Es algo más profundo, como si hubiera una parte del alma intentando gritar, pero la voz no saliera. Y por más que todo alrededor cambie, el trabajo, las relaciones, la rutina, por dentro, todo parece igual. Como si el dolor emocional encontrara la forma de volver siempre, disfrazado, camuflado en nuevas historias. Carl Jung nos enseña que aquello a lo que resistimos, termina dominándonos. ¿Qué será eso a lo que llevas tanto tiempo resistiéndote? Tal vez ni siquiera sea culpa tuya, solo hace falta una mirada más gentil y más lúcida sobre eso. ¿Sabes cuando miras tu vida y te das cuenta de que, por más que lo intentes, siempre acabas atrayendo las mismas situaciones? Personas que desaparecen. Amores que lastiman. Ambientes que te chupan la energía. Es como un bucle emocional que insiste en repetirse. No hay nada más angustiante que sentir que estás atrapado en un guión que no escribiste, pero que sigues actuando. Carl Jung decía que el inconsciente dirige nuestra vida, y lo llamamos destino. Pero, ¿y si no es destino? ¿Y si es solo algo dentro de ti que aún no ha entendido lo que necesita ser sanado? La buena noticia, no hay nada malo en ti. Solo hay algo que quiere ser visto. Mucha gente lleva la idea de que sufrir es señal de debilidad, que sentir demasiado es un defecto. Pero seamos honestos, ¿quién inventó esa regla? El dolor no es un error. El dolor es una petición de atención. Cuando una herida duele, es el cuerpo pidiendo cuidado. Con el alma es lo mismo. Carl Jung nos recuerda que la transformación comienza cuando dejamos de negar lo que sentimos. El dolor emocional, cuando es ignorado, no desaparece, se disfraza. En irritación, en falta de motivación, en frialdad. No se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de ser verdadero contigo mismo. Y eso, sí, exige coraje. Tal vez aprendiste, desde temprano, a callarte. A poner una sonrisa en el rostro incluso cuando el corazón gritaba. Aprendemos a sobrevivir así, escondiendo lo que sentimos. Pero llega un momento en que ese escondite interno empieza a sofocar. Y ahí viene esa pregunta que parece tonta, pero es profunda. ¿Por qué siempre acabo sintiendo el mismo dolor? No es coincidencia. Es un patrón. Carl Jung diría que esa repetición es una invitación a la consciencia. Y la consciencia es luz entrando en un lugar que estuvo oscuro por mucho tiempo. Entonces tal vez, solo tal vez, sea hora de dejar de huir y empezar a escuchar lo que ese dolor quiere decir. ¿Alguna vez pensaste que podrías estar intentando arreglar el mundo allá afuera, cuando lo que necesita atención está justo ahí dentro? Cambiamos de trabajo, de ciudad, de pareja, pero el dolor viaja con nosotros. ¿Por qué? Porque no vive afuera. Vive en los rincones no resueltos de nuestra historia. Carl Jung llamaba a eso sombra, todo aquello que escondes incluso de ti mismo. No es que estés perdido. Solo estás repitiendo, inconscientemente, lo que nunca fue comprendido. Es como intentar escribir un nuevo capítulo con las páginas anteriores aún en blanco. Pero mira, nadie tiene que seguir cargando ese libro solo. Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no podemos más. Y de verdad, no se puede más. No se puede seguir ignorando la voz interna que pide un cambio. El dolor emocional no es un fracaso, es un camino. Un tipo de GPS del alma que grita recalculando ruta. Carl Jung decía que la transformación no ocurre en la luz, sino en el enfrentamiento con la oscuridad. Entonces, en lugar de culparte por sentir, tal vez sea más sabio preguntarte, ¿qué exactamente quiere enseñarme este dolor? La respuesta no viene de afuera. Nace cuando empiezas a escucharte de verdad. Y escucharte de verdad es un acto de amor propio. Conozco personas que viven toda una vida intentando agradar a todos, esperando que así el dolor se vaya. Pero cuanto más te alejas de ti mismo, más vacío parece todo. La raíz del sufrimiento no siempre está en lo que ocurrió, sino en lo que empezaste a creer sobre ti después de eso. No soy lo suficientemente bueno, soy difícil de amar, hay algo malo en mí. Esas creencias no nacieron contigo, fueron aprendidas. Y si fueron aprendidas, pueden ser desaprendidas. Carl Jung nos invita a ese viaje de regreso a casa.
Porque todo sufrimiento, en el fondo, es una petición de reconexión. Y en medio de todo esto, queda la pregunta que pocos hacen. ¿Y si tu dolor fuera un llamado a la transformación? No un castigo, sino una invitación a la lucidez. Un impulso para mirar hacia adentro con más valentía y menos juicio. Carl Jung afirmaba que el encuentro con la propia sombra es inevitable si queremos crecer de verdad. Y crecer, a veces, duele. Pero duele diferente, no como castigo, sino como un parto. Porque hay algo nuevo queriendo nacer en ti. Y eso nos lleva a la próxima pregunta, aún más incómoda, pero absolutamente necesaria. La prisión invisible. ¿Cómo aprendemos a sufrir? El dolor que sientes hoy puede no haber nacido de un evento catastrófico. A veces, lo que nos atrapa son esas pequeñas heridas no resueltas que vamos acumulando a lo largo de la vida. Una mirada de desaprobación, una palabra dura en la infancia, una expectativa que nunca fue correspondida. El problema no es solo lo que pasó, sino lo que nuestra mente hizo con eso. Carl Jung decía que no son los acontecimientos en sí los que nos destruyen, sino la forma en que los interpretamos y los cargamos por dentro. Con el tiempo, aprendemos a llamar a esa carga normal, incluso cuando nos asfixia. Y ahí nace la prisión invisible. Vivir creyendo que sentir dolor constante es parte de la vida adulta. El ego tiene un truco sutil. Crea historias para justificar nuestro dolor y al mismo tiempo mantenernos en él. Es como si dijera, si sigo sufriendo, al menos todavía tengo el control. Al menos aún tengo razón. Y eso crea un ciclo donde la persona sufre, pero se siente segura al mantener la narrativa viva. El sufrimiento se vuelve identidad, y soltarlo parece peligroso. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos sin el dolor que llevamos tanto tiempo cargando? Carl Jung llamaba a esto apego al sufrimiento, una forma inconsciente de evitar cambios profundos. Porque cambiar duele, y a veces el dolor de lo conocido parece menos aterrador que la libertad de lo nuevo. Hay personas que se acostumbran a estar en guerra consigo mismas. Y ni siquiera se dan cuenta. Porque el hábito de culparse, compararse, disminuirse, ya se volvió rutina. Eso pasa cuando aprendemos que nuestro valor está en lo que ofrecemos, no en lo que somos. El sufrimiento se convierte en moneda de cambio. Si me esfuerzo, si me sacrifico, tal vez merezca amor. ¿Pero de verdad tienes que pagar ese precio? Carl Jung nos enseña que el alma se enferma cuando intentamos negar su verdad. Y la verdad es, no naciste para encajar en patrones que te asfixian. Naciste para ser entero. Aunque eso desagrade las expectativas de los demás. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántas veces sentiste algo fuerte y tragaste en seco? ¿Cuántas veces fingiste que todo estaba bien solo para no incomodar? Es ahí donde vamos aprendiendo a sufrir en silencio. A construir una máscara de equilibrio mientras el mundo interno se derrumba. Carl Jung creía que ignorar la emoción es como empujar el polvo debajo de la alfombra. No desaparece, solo se acumula. Y después de años, se convierte en peso. Un peso que no entendemos de dónde viene. Pero que está ahí, firme, silencioso, moldeando nuestras decisiones. ¿Te has sentido así? ¿Te ha pasado esto? Cuéntamelo en los comentarios. También existe un mito social de que el sufrimiento nos hace más profundos o espirituales. Es cierto que el sufrimiento nos enseña mucho, pero no es un destino obligatorio. La sabiduría no está en sufrir eternamente, sino en entender lo que el sufrimiento está intentando decirnos. Carl Jung nos invita a descifrar ese lenguaje del dolor, no hacer de él nuestra dirección permanente. Porque, mira, si el dolor te visita, puede ser bienvenido por un tiempo. Pero si decide quedarse a vivir contigo, tal vez sea hora de preguntarte, ¿qué estoy permitiendo que represente en mí? La prisión del sufrimiento también se alimenta de la comparación. Creer que la vida del otro es más ligera, más feliz, más correcta. Pero nadie ve los bastidores del alma ajena. Ves sonrisas en Instagram, pero no ves la ansiedad antes de dormir. Carl Jung decía que nuestra sombra también se proyecta en los demás. Vemos en ellos lo que ocultamos en nosotros. Así que, antes de juzgarte por estar mal, o de compararte con quien parece estar demasiado bien, recuerda, cada persona carga dolores que tú no ves. La diferencia está en cómo cada uno lidia con ellos, o si elige lidiar, de verdad. Es curioso cómo, a lo largo de la vida, aprendemos a ver el sufrimiento como parte de la identidad. Soy ansioso. Soy necesitado.
Soy un fracaso. Fíjate cómo esas frases moldean nuestra realidad. No son solo pensamientos. Son comandos. Carl Jung sugería que aquello que pensamos con frecuencia pasa a habitar el inconsciente. Y el inconsciente, cuando está convencido de algo, hace todo para mantener esa creencia viva. Entonces, tal vez la pregunta no sea ¿por qué sufro?, sino ¿qué estoy creyendo sobre mí que sostiene este dolor? La respuesta puede ser incómoda, pero liberadora. Y lo más curioso de todo esto es que, muchas veces, la llave de la prisión está en tu propio bolsillo. Solo que estamos tan acostumbrados a buscar la salida afuera, en libros, consejos, promesas mágicas, que olvidamos mirar hacia adentro. Carl Jung decía que la verdadera libertad llega cuando dejamos de huir de nuestra verdad. Y eso nos lleva al próximo punto. Hay un principio espiritual que puede interrumpir ese ciclo. Una llave escondida que, cuando se descubre, lo cambia todo. El giro. El principio espiritual olvidado que libera. Hay un momento en que el dolor deja de ser una advertencia y comienza a convertirse en prisión. Intenta seguir adelante, te distraes, te ocupas, hasta que te convences de que lo superaste, pero entonces vuelve. Disfrazado. A veces en forma de una nueva relación que termina igual que las anteriores. A veces en el miedo al rechazo, incluso cuando todo parece ir bien. Es como si la vida diera vueltas y siempre te colocara en el mismo lugar. Carl Jung decía que lo que no se lleva a la conciencia se manifiesta como destino. Y entonces llamas mala suerte a lo que, en realidad, es un patrón. Pero ¿y si hubiera una salida, una que la mayoría de las personas ignora? Es extraño pensar que el dolor pueda repetirse sin que tú lo quieras. Porque, en el fondo, nadie quiere sufrir. Pero el alma tiene sus caminos. Y ella insiste en los mismos lugares hasta que escuchas lo que intenta decirte. No hay misterio. Todo aquello que evitas sentir, te encontrará de otra manera. Carl Jung explicaba que el inconsciente tiene una inteligencia propia. Repite, repite y repite hasta que algo dentro de ti despierta. Y el despertar comienza cuando te das cuenta de que no eres víctima de la vida, sino heredero de partes tuyas que aún no han sido integradas. Es como si el dolor dijera, mientras no me mires, no me iré. Ahora imagina esto. Tú, niño, viviendo situaciones que no podías entender, pero que te marcaron profundamente. Abandono, falta de afecto, comparaciones, críticas. La mente de un niño no tiene herramientas para procesar eso. Entonces crea defensas. Y esas defensas, años después, se transforman en patrones emocionales. Carl Jung llamaría a esto herencia psíquica, fragmentos del pasado que se convierten en programas inconscientes. El niño herido se convierte en el adulto inseguro. El adulto ansioso. El adulto que ama demasiado y acepta muy poco. Pero el problema no está en sentir. Está en repetir sin darte cuenta. ¿Y lo más curioso? Repites hasta el día en que lo reconoces. ¿Y si te dijera que el sufrimiento que más te incomoda hoy es exactamente el punto donde comienza tu liberación? Que aquello que más te duele, en realidad, es un portal. Suena contraintuitivo, ¿no? Pero así funciona el proceso de individuación, según Carl Jung. El dolor no es un castigo. Es una iniciación. Un paso de transición. Como un bautismo por el fuego que transforma el ego frágil en un ser consciente. Solo que este principio espiritual es ignorado por la mayoría, porque exige valentía, valentía para sentir. Valentía para dejar de huir. Valentía para mirar la propia sombra, incluso cuando asusta. Carl Jung decía algo poderoso: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. No crecemos imaginando positividad, crecemos mirando lo que duele, sin huir. Ese es el secreto olvidado. El dolor no quiere destruirte, quiere mostrarte dónde necesitas liberarte. Pero la sociedad enseñó lo contrario. Que el dolor es debilidad. Que la vulnerabilidad es vergüenza. Que la curación viene de afuera. Y así seguimos, intentando evitar lo inevitable, el encuentro con nuestra oscuridad. Pero en ese encuentro existe luz. Una luz que no viene de fuera, viene de adentro, después de atravesar la oscuridad. Mucha gente pasa la vida entera intentando cambiar los síntomas. Ansiedad, baja autoestima, crisis de ira, inseguridad.
Pero es como pintar una pared con moho. Parecerá nueva por un tiempo, hasta que el moho vuelva. Carl Jung nos recuerda que solo la raíz cura. Solo el inconsciente transformado disuelve el sufrimiento. Y transformar no es racionalizar. Es descender. Es sentir. Es permitir que lo viejo muera para que lo nuevo nazca. Pero eso da miedo. Porque no fuimos preparados para eso. Nos enseñaron a buscar comodidad, no verdad. Pero llega un momento en que huir duele más que enfrentar. Y ahí es donde comienza la magia. Imagínate ahora frente a un espejo. Solo que ese espejo no muestra tu rostro, muestra tu alma. Y comienzas a ver todas las veces que te traicionaste, que te callaste, que te abandonaste para agradar a alguien. Duele, ¿verdad? Pero es en ese lugar exacto donde actúa el principio espiritual, en el reconocimiento de lo que fue negado. Carl Jung sabía que ese momento es sagrado, es cuando dejas de vivir en automático. Y empiezas a vivir con propósito, con presencia, con conciencia. Es cuando entiendes que no viniste al mundo para repetir sufrimiento. Viniste para romper patrones y rescatar partes olvidadas de ti. Lo que estás sintiendo ahora puede ser la llave de tu liberación. Ese dolor específico, que insiste en regresar, tal vez no sea una maldición. Tal vez sea un guía. Un llamado. Un mensaje del inconsciente diciendo, hay algo aquí que necesitas integrar. Carl Jung veía esto como alquimia del alma, transformar plomo en oro. Pero antes del oro, viene la travesía. Y esa travesía comienza con un paso, el paso de la aceptación consciente. Aceptación consciente, la nueva postura frente al dolor. Cuando el dolor llega, la primera reacción es resistir. ¿Quién no haría eso? Es instintivo, intentamos huir, negar, esconder. Pero la resistencia, por más que parezca protección, se convierte en una forma de prolongar el sufrimiento. Es como sujetar una cuerda con fuerza mientras quema tus manos. Cuanto más aprietas, más duele. Carl Jung decía que la aceptación es el primer paso de la transformación. Pero no confundas aceptación con conformismo. Aceptar no es rendirse al sufrimiento. Es mirarlo con presencia y decir, te veo. Y elijo atravesarte con conciencia. Resignarse es cruzarse de brazos. Aceptar es abrir el corazón. Hay una diferencia inmensa entre ambas cosas. Cuando te resignas, te abandonas a ti mismo. Cuando aceptas, te acoges. Carl Jung hablaba mucho sobre la importancia del sí interior, ese momento en que el alma deja de luchar contra lo que es y empieza a integrar lo que siente. No se trata de gustar del dolor. A nadie le gusta. Se trata de dejar de fingir que no existe. Porque solo cuando es reconocido, puede ser sanado. Y ahí, poco a poco, la herida se convierte en puente. Un puente de regreso a ti mismo. Voy a darte un ejemplo práctico. Imagina que estás sintiendo una tristeza intensa, sin entender del todo el motivo. En lugar de correr a distraerte, a anestesiarte con redes sociales, comida o trabajo, te detienes. Cierras los ojos. Respiras. Y te preguntas, ¿qué quiere mostrarme esta tristeza? Puede parecer simple, hasta ingenuo. Pero ese pequeño gesto ya lo cambia todo. Carl Jung enseñaba que el alma habla a través de los sentimientos. Y escuchar lo que tiene que decir es uno de los mayores actos de respeto hacia uno mismo. Porque solo quien se escucha puede, de verdad, transformarse. La aceptación consciente exige presencia. Y la presencia duele al principio. Porque te hace sentir todo lo que evitaste durante años. Pero también cura. Cura de verdad. Porque el dolor sentido con conciencia se disuelve, poco a poco. Carl Jung decía que no hay transformación sin enfrentamiento. Y enfrentar no es pelear, es mirar a los ojos. Es estar con lo que duele, sin huir. Esa postura cambia la vida. Porque te devuelve el poder que habías entregado a la negación, al miedo, al piloto automático. Y en ese punto, dime algo. ¿Te parece más difícil aceptar lo que sientes o saber lo que estás sintiendo? Comenta aquí, quiero entender tu punto de vista. Hay quienes creen que aceptar es ser pasivo. Pero es todo lo contrario. La aceptación es activa. Es una elección diaria de estar presente en lo que es, y no en lo que te gustaría que fuera.
Carl Jung veía la aceptación como un portal. Abre espacio para el cambio real. Porque mientras estés luchando contra el dolor sigue siendo el foco. Pero cuando lo acoges, pierde el control sobre ti. Y en ese espacio de no resistencia surge la claridad, la intuición, la sabiduría. Porque todo lo que es aceptado comienza a transformarse naturalmente. Aceptar también es dejar de juzgar lo que sientes. ¿Cuántas veces te llamaste débil por estar mal? ¿Cuántas veces pensaste que ya deberías haberlo superado? Carl Jung recordaba que el tiempo del alma no es el tiempo del reloj. Hay cosas que necesitan silencio, paciencia, cobijo. Y ese cobijo empieza en ti. La sanación emocional no es una carrera, es un camino. Uno que necesita ser recorrido con gentileza, con pausas, con amor. Porque cada paso consciente en ese camino es un reencuentro con tu esencia más verdadera. No necesitas entender todo el tiempo. Y está bien no saber qué hacer. A veces, lo único que necesitas es estar ahí, sintiendo. Solo eso. Y eso ya es mucho. Carl Jung decía que el alma se comunica con quien tiene el coraje de detenerse. Y detenerse no es retroceder. Detenerse es permitirse. Es reconectarse. Y cuando te reconectas, te das cuenta de que el dolor que antes parecía un monstruo, en realidad era solo una parte herida tuya, pidiendo un poco de atención, de afecto, de escucha. Y ahí comienza una transformación silenciosa, pero poderosa. Y a medida que vas practicando esa aceptación, te das cuenta de que algo dentro de ti cambia. La ansiedad disminuye. La rabia se disuelve. El rencor se acomoda. No porque desaparecieron, sino porque fueron escuchados. Carl Jung siempre lo destacaba. El inconsciente grita hasta ser acogido. Y cuando es acogido, ya no necesita gritar. Comienzas a caminar más liviano, más consciente, más verdadero. Y con esa nueva mirada, empiezas a notar que no todo dolor comenzó contigo. El origen silencioso del sufrimiento, patrones heredados. No todo el dolor que sientes comenzó contigo. A veces, lo que cargas fue transmitido de generación en generación, como un código invisible. ¿Sabes esa sensación de abandono que aparece incluso cuando estás rodeado de gente? ¿O ese miedo irracional al fracaso, incluso cuando todo va bien? Puede que no sea solo tuyo. Carl Jung decía que cargamos, además del inconsciente individual, un inconsciente colectivo, un reservorio de memorias, dolores y creencias que no son solamente nuestras. Y dentro de eso, se forman patrones, repeticiones, historias que se repiten con nombres distintos, pero con el mismo dolor de fondo. Piensa en una familia donde el amor siempre venía con exigencias, donde el afecto estaba condicionado al rendimiento, al comportamiento, a la perfección. El niño crece creyendo que, para ser amado, necesita merecerlo. Y se lleva eso a la vida. Se esfuerza demasiado. Se culpa cuando falla. Acepta migajas emocionales. Carl Jung nos advertía que esos patrones moldean nuestro yo sin que lo notemos. No es solo lo que se dijo, es lo que se vivió. Y el cuerpo, la mente, el corazón, guardan esos registros como verdades. Pero verdades que nunca fueron elegidas conscientemente. Y entonces la persona se ve en situaciones que no entiende. Atrae parejas que la rechazan, se sabotea cuando está a punto de lograr algo, se siente culpable por descansar. Y no sabe de dónde viene eso. Porque es invisible, silencioso, heredado. Jung llamaba a eso complejos, núcleos emocionales inconscientes que influyen en nuestras decisiones, sentimientos y percepciones. Como si un guión oculto estuviera guiando tu vida detrás del telón. Pero la buena noticia es, cuando reconoces ese guión, puedes empezar a reescribirlo. No es fácil, pero es liberador. A veces, basta con mirar la historia de tu familia para entender muchas cosas. Observa si existe un patrón de abandono, traición, escasez, miedo, autosacrificio. Es muy común ver mujeres que cuidan de todos, pero nunca de sí mismas. Hombres que no logran demostrar afecto porque crecieron oyendo que sentir es debilidad. Carl Jung decía que, si no te vuelves consciente de estos patrones, serás gobernado por ellos, y los llamarás destino. Pero, ¿y si el destino puede ser cambiado?
¿Y si tú eres precisamente quien vino a romper esa cadena? Si aprendiste que el amor viene con abandono, seguirás llamando a eso amor. Esa frase es un golpe, ¿verdad? Pero es real. El cerebro se apega a lo que es familiar, no a lo que es saludable. Así que, aunque una parte de ti desee paz, otra parte todavía se siente atraída por el dolor conocido. Carl Jung decía que solo podemos cambiar aquello que reconocemos. Entonces el primer paso es ver el patrón. Sentir cómo se manifiesta. Y, poco a poco, elegir algo distinto. Elegir con conciencia. Aunque sea difícil al principio. Porque lo nuevo siempre asusta, pero es en lo nuevo donde habita la sanación. Y mira, esto no se trata de culpar a los padres o a los antepasados. Ellos también estaban repitiendo lo que recibieron. El dolor es ancestral, pero la sanación puede ser individual. Jung hablaba sobre la importancia de reconocer la propia sombra e integrarla. Y esa sombra, muchas veces, está compuesta por dolores heredados que nunca fueron mirados. Cuando acoges ese dolor sin juicio, no solo te sanas a ti mismo, sino también a quienes vinieron antes de ti, y a quienes vendrán después. Ese es el poder del autoconocimiento. Corta el ciclo desde la raíz. Tal vez lo más bello de todo esto sea darte cuenta de que no estás solo. El dolor que sientes hoy lo sienten millones. La diferencia está en quién decide hacer algo con él. Carl Jung veía este camino como una travesía de conciencia. Una oportunidad para transformar el sufrimiento heredado en sabiduría vivida. Y ese proceso comienza despacio, con pequeños cambios. Con el simple acto de preguntarte, ¿qué, exactamente, de este dolor, es realmente mío? Esa pregunta abre puertas. Y una vez abiertas, esas puertas ya no se cierran. Porque cuando comienzas a liberarte de esos patrones heredados, algo dentro de ti despierta. Empiezas a notar los desencadenantes, los ciclos, los diálogos internos que antes parecían naturales. Y ahí comienza el verdadero proceso de reescritura emocional. Rompe el ciclo, reescribiendo tu historia emocional. Llega un momento en que repetir el mismo patrón duele más que el miedo a cambiarlo. Empiezas a darte cuenta de que ciertos dolores tienen nombre, fecha, lugar, pero siguen infiltrándose en el presente como si fueran actuales. La mente racional hasta sabe que ya pasó, pero el cuerpo, el corazón y el inconsciente todavía lo viven todos los días. Carl Jung decía que solo cambiamos aquello que somos capaces de observar. Y observar no es juzgar, es ser testigo. Con calma. Con curiosidad. Como quien mira una pieza antigua, tratando de entender de dónde vino y por qué sigue ahí. El primer paso es simple, pero poderoso: observar los detonantes. Esos momentos en los que la reacción parece desproporcionada. El mensaje que no fue respondido y te generó un vacío. La crítica que te desmoronó. El silencio que dolió como rechazo. Esos detonantes son como alarmas del inconsciente, señalando heridas que aún sangran. Carl Jung hablaba de la importancia de reconocer estas señales como aliadas, no como enemigas. En lugar de culparte por sentir, intenta preguntarte, ¿qué fue exactamente lo que se tocó aquí? La respuesta puede sorprenderte. Identificar patrones es como armar un rompecabezas emocional. Comienzas a conectar situaciones, sentimientos y pensamientos recurrentes. Cada vez que me elogian, cambio de tema. Cada vez que me siento amado, provoco un conflicto. Cada vez que estoy en paz, aparece una angustia. Esos patrones no son mala suerte, son condicionamientos. Carl Jung veía en eso el trabajo de la sombra. Ella sabotea, pero no por maldad, por protección. Cree que protegerte es evitar lo nuevo. Pero lo nuevo es exactamente lo que tu alma está pidiendo. Y el patrón necesita ser visto para disolverse. Cuestionar la narrativa personal es una de las etapas más desafiantes y liberadoras. Esa voz que dice que no eres suficiente, que siempre arruinas todo, que nunca serás amado como deseas, no es tu esencia. Es una construcción. Una mezcla de palabras, experiencias e interpretaciones que echaron raíces con el tiempo. Carl Jung nos enseñaba que el inconsciente se alimenta de esas narrativas. Y la única forma de romperlas es llevarles luz. Puedes escribir, hablar en voz alta, dibujar, bailar. No importa la forma, lo que importa es comenzar a contar una nueva historia.
Cuando te colocas como autor de tu historia emocional, todo empieza a reorganizarse. No puedes controlar el pasado, pero puedes elegir lo que va a significar de ahora en adelante. Carl Jung decía que la libertad comienza cuando asumimos responsabilidad por nuestra parte, no con culpa, sino con conciencia. Eso no significa que todo será fácil. A veces, lo nuevo parecerá extraño. Habrá recaídas, dudas, miedos. Pero eso no invalida tu proceso. Reescribir no es borrar, es reinterpretar con madurez y amor propio. Muchas veces, romper el ciclo implica dejar de lado roles que asumiste sin darte cuenta. El de salvador, el de víctima, el de fuerte todo el tiempo. Roles que quizás te protegieron en algún momento, pero que hoy te aprisionan. Carl Jung decía que el ser humano se vuelve completo cuando se desprende de las máscaras sociales y entra en contacto con su verdadero yo. Y ese yo no siempre es perfecto, pero es real. Y ser real es lo que más sana. Porque solo en la autenticidad existe espacio para una transformación verdadera. Si te resulta difícil hacerlo solo, está bien. A veces, es necesario alguien que ayude a mirar desde otro ángulo. Puede ser un terapeuta, un mentor, una conversación sincera con alguien en quien confíes. Lo importante es no seguir en piloto automático. Carl Jung recalcaba que la jornada del autoconocimiento no es solitaria, es personal, pero puede compartirse. Y cuanto más consciente estés de lo que vives, más libertad tendrás para vivir distinto. Reescribir tu propia historia es el acto más valiente que alguien puede tener. A veces el ciclo comienza a romperse no con un gran cambio, sino con una pequeña elección. Elegir responder con calma, donde antes había rabia. Elegir quedarse, donde siempre huías. Elegir guardar silencio, donde antes gritabas. Carl Jung decía que el verdadero cambio no es ruidoso, es silencioso, pero profundo. Y cada vez que actúas diferente, algo dentro de ti se sana. Te acercas a ti mismo. Te reconcilias con lo que fue. Y comienzas, por fin, a crear una nueva realidad. Transformar la herida en fuerza. Existe una potencia escondida en las partes de tu vida que más intentaste olvidar. Las heridas que más dolieron, los momentos de caída, los días oscuros, todo eso guarda una materia prima poderosa. Carl Jung veía ese proceso como alquimia interior, transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Pero no te equivoques, esa transformación no ocurre por arte de magia. Requiere presencia, valentía y, sobre todo, voluntad de sentir. El dolor, cuando es acogido con conciencia, no destruye, enseña. Y no hay enseñanza más verdadera que la que nace de la propia experiencia. ¿Te has fijado cómo las personas más sabias que conoces son justamente aquellas que pasaron por grandes desafíos? Eso no es coincidencia. La vida tiene una forma peculiar de pulirnos. Carl Jung decía que la noche oscura del alma es un proceso necesario para el verdadero crecimiento. Cuando todo parece perdido, algo nuevo empieza a nacer. Pero ese nacimiento no viene envuelto en comodidad. Viene con deconstrucción, con lágrimas, con silencios. Y es en ese terreno fértil donde surge la posibilidad de transformación. Miras tu herida y, por primera vez, no intentas esconderla, intentas comprenderla. Lo que antes era motivo de vergüenza comienza a volverse una fuente de compasión. Dejas de juzgarte por haber caído y comienzas a admirarte por haberte levantado. Carl Jung afirmaba que aquello que aceptamos en nosotros se convierte en fuerza. Y esa fuerza no es arrogancia, no es dureza. Es lucidez. Es madurez. Es un tipo de poder silencioso que no necesita demostrarse ante nadie. Quien pasó por el fuego y sobrevivió lleva algo en la mirada. Una verdad que no se aprende en los libros. Se aprende en la piel. Y eso nadie te lo puede quitar. Transformar el dolor en fuerza es también dejar de ver tu historia como algo que te atrasa. Es comenzar a verla como una fuente de poder. Si pasaste por rechazo, tal vez hoy sepas el valor de aceptarte. Si viviste abandono, quizás entiendas la importancia de acogerte. Carl Jung decía que los opuestos se integran cuando aceptamos nuestra totalidad. No necesitas borrar el pasado para construir un nuevo camino. Solo necesitas reconocerlo como parte de tu proceso. La herida cicatriza, sí, pero solo cuando decides mirarla con compasión y no con vergüenza. Hay un momento en que dejamos de preguntar, ¿por qué me pasó esto?,
y comenzamos a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto ahora? Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Carl Jung creía que la conciencia es el agente del cambio. No basta solo con entender, es necesario aplicar. Tal vez puedas escribir un texto, grabar un vídeo, ayudar a alguien que esté pasando por lo que tú pasaste. Eso es alquimia pura, usar tu dolor como puente de conexión. No se trata de volverse un gurú de la superación. Se trata de mostrar, con tu vida, que es posible sanar y continuar. No existe superación sin resignificación. Y resignificar no es borrar el dolor, sino cambiar el lugar que ocupa dentro de ti. En lugar de ser un ancla, se convierte en un motor. Carl Jung nos recuerda que el alma necesita sentido, y no solo consuelo. Cuando el dolor adquiere un propósito, pierde el poder de paralizarte. Comienzas a darte cuenta de que lo que parecía un final, en realidad era un comienzo. Comienzo de una nueva versión de ti. Más consciente, más auténtica, más entera. Porque quien atraviesa el infierno con sus propios pies, nunca más se arrodilla ante el miedo. No necesitas esperar a estar listo para transformar tu dolor. La verdad es que nadie está 100% listo. La transformación ocurre en el camino, en el tropiezo, en el aprendizaje. Carl Jung decía que el viaje es más importante que el destino. Y el camino de la sanación no es una línea recta, es una espiral. Vuelves a los mismos temas, pero con más conciencia, con más presencia, hasta que aquello que te derrumbaba ya no tiene más fuerza. Porque tú has cambiado. Y cuando tú cambias, todo cambia contigo. La herida, cuando cicatriza con sabiduría, se vuelve un tatuaje del alma. Una marca que cuenta una historia de superación, de coraje, de reconstrucción. Carl Jung sabía que la luz más fuerte nace de la oscuridad más profunda. Y cuando esa luz empieza a brillar en ti, también ilumina a los demás. No con palabras bonitas, sino con presencia verdadera, con madurez emocional, con empatía real. Porque quien conoció el dolor de cerca, sabe lo importante que es caminar con ligereza, y enseñar el camino, incluso en silencio. Y ahora, frente a todo esto que sentiste, dime con sinceridad. ¿Cuántas veces quisiste rendirte, pero no pudiste? ¿Cuántas veces lloraste en silencio para no preocupar a nadie? ¿Cuántas veces tragaste el dolor porque pensaste que eras el único en sentirlo tan profundo? Entonces escucha, ya no estás solo en esto. Y tampoco necesitas seguir callando. Hay una frase que encierra lo que muchos de nosotros nunca pudimos decir en voz alta, pero que, al escribirla, algo dentro de nosotros empieza a liberarse. De las cenizas de mi dolor, nace mi fuerza. Escríbela en los comentarios si estás listo para transformar tu dolor en poder, para dejar de cargar este peso solo, y mostrarle al mundo, y a ti mismo, que tu historia aún no ha terminado. Esa frase es más que palabras. Es un grito silencioso, una promesa a ti mismo, una semilla de sanación. Percibir el ciclo del dolor emocional ya es un gran paso, y en el vídeo de hoy entendiste cómo un principio espiritual puede ser la clave para romper ese ciclo, ¿verdad? Pero tranquilo, esto es solo el comienzo. Porque saber qué causa el dolor es importante, pero descubrir cómo sanarte de verdad, eso sí que es transformador. ¿Y si te digo que existe un secreto de la sanación emocional que casi nadie menciona? Entonces haz lo siguiente. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde te muestro el secreto de la sanación emocional que nadie quiere contarte, según Carl Jung. Ve ahora, continúa tu jornada, estás evolucionando. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.